Ahora, Venga. pues a ver, yo soy Andrés Senra. Soy Diana Larrea. Nosotros hemos trabajado, tenemos una carrera como artistas individuales y otra como nos hemos juntado en determinadas ocasiones para trabajar conjuntamente en tres proyectos. En tres proyectos, sí. El primero fue Nexus, que hicimos con Félix Fernández, que no tiene mucha relación con el proyecto del que vamos a hablar ahora. Y los otros dos los hicimos solo Andrés y yo, Plaza Solución y Vox Populi, que son los que vamos a presentar en la sala. ¿Qué es un poco los puntos en común o qué os interesa de la temática curatorial? Sí. Vox Populi. En realidad es lo que nos interesaba en un primer momento cuando trabajamos con Plaza Solución y Vox Populi era la utilización del lenguaje en el espacio público por los acontecimientos que en aquel momento con el movimiento 15M estaba ocurriendo en Madrid. Es como esta toma de la palabra por la gente y de cómo una reivindicación de esta palabra con cómo se hace habitualmente en el espacio público, que está dominada por los intereses económicos, tiene que ver con los anuncios sobre todo, y cómo la gente estaba recuperando y retomando esta palabra desde su propia perspectiva. Entonces nos apropiamos de dos señales que usa el Ayuntamiento de Madrid para hablar de hechos históricos, como son en el caso de las placas, pues decir que allí había vivido fulanito, o en el caso de Vox Populi las frases de la poesía del siglo de español en el sur. Y de esa manera pues queríamos otorgarle como una dimensión histórica a estas frases que habían sido de manera espontánea, habían salido en los grupos de 15M de la acampada de Sorona. Al producir obra se realiza el acto de tomar la palabra. ¿Cuáles son los propósitos que ustedes han tenido con esto y qué características como enunciado crees que tiene el trabajo que hacen? Hombre, cuando nosotros nos fuimos a dar una vuelta por Sol, lo que nos llamaba la atención era precisamente esta toma de la palabra a nivel individual. Ya no solamente las grandes pancartas que reivindicaban un poco lo que las comisiones estaban trabajando, sino también lo que las personas en un folio colocaban en cada uno en sus tiendas o en los postes publicitarios, como reivindicaciones casi como individuo o necesidad, o incluso no eran a veces reivindicaciones, eran frases anímicas o algo que querían decir en ese momento, ¿no? Bueno, y había muchas frases que también se apropiaban de algún refrán o de una frase ya conocida, hecha, y le cambiaban el Es verdad, claro. Había mucho. Sí, mucho. Y luego también había un carácter utópico en algunas, ¿no? Como lo del sol, como Plaza Solución, ¿no? O sea, o el domingo, ¿cómo es? Había una que era sobre el domingo, quiero decir, que había una serie de frases que tenían que ver con una visión de un mundo mejor, a esto me refiero, ¿no? O de conseguir un cambio de la realidad y un camino hacia algún lugar que fuera mejor que la situación. Todas eran como muy rotundas, sí. Como una sentencia más que claro. Frase, ¿sabes? Luego, en cambio, en Vox Populi eran más coloquiales, porque eran frases que habíamos extraído ya de las asambleas, de los grupos de cada uno de los barrios, habían surgido debates y era un tipo de lenguaje más coloquial y más mundano. Claro. Antes nos preguntabas por la legitimidad, o sea, si nosotros pretendíamos una legitimación de estas frases al introducirlas en lo artístico, y no, porque planteábamos que realmente las frases ya estaban legitimadas por sí mismas, por el contexto en el que estaban. Quizás nosotros lo que sí queríamos o nos interesaba era reflexionar en ese sentido en quién decide qué es lo que debe permanecer en la memoria histórica de la ciudad. Sí, exactamente, porque cuando el ayuntamiento pone una placa para recordar algo, eso lo deciden ellos, ¿sabes? Nadie... Entonces, pues nuestra intención era esa, ¿no? Aunque luego hubo gente que se la gustó.
Sí, bueno. Porque decía que nosotros tampoco le representamos. Pero en realidad, claro, en realidad nosotros no eran nuestras frases, en realidad, ¿no? O sea, eran las frases que nosotros habíamos recogido de lo que la gente espontáneamente en la calle estaba diciendo, construyendo y opinando, ¿no? Ahí yo creo que el uso del lenguaje era como muy central, el uso del lenguaje y la memoria. Y la selección desde el poder de los lenguajes que van a permanecer en la memoria, en realidad. Claro, pero hay vosotros como artistas en cierta medida estar representando ese tipo de movimiento, ese tipo de estallido. Bueno, hubo gente, ¿sabes lo que pasa? Que aunque fue algo muy concreto del 15M, sí es verdad que se identificó muchísima gente con eso. O sea, que no queríamos darle un sentido político. Claro, pues claro, vuestra postura desde la cual hablabais era el simplemente reflejar esa reflexión. Una mayoría, y... o sea, un sentimiento o unas ideas con las que la mayoría se había identificado. Seguro que había mucha gente que no. Pero el espíritu que se respiraba un poco era ese. O sea, que de hecho hacían encuestas y preguntaban a la gente y había muchísima gente que se identificaba con los puntos que estaba intentando defender. Claro. Y luego yo creo por ahí que no es que nosotros no estamos haciendo un ejercicio de representación o no estamos pretendiendo pero así, bueno, que de recuperación de memoria. Sí, pero no estamos pretendiendo que no sé, por ahí preguntabais algo de si en cuanto al arte como por ahí preguntabais algo en torno al arte como elemento transformador. No, ¿qué era? De algo como el arte como herramienta ¿de qué? Como herramienta de la sociedad. Sí. No, yo creo que no es porque el artista. Yo creo que es más un reflejo. O sea, no lo veo como vamos nosotros a hacer, o sea, sino que hay una situación que te afecta como cualquiera. Te empapas de ello y entonces de ese reflejo surge el trabajo. Si es transformador, es no porque tu intención sea que sea transformador, es porque a veces las cosas son transformadoras, a veces una imagen es muy potente. Claro, a veces la gente hasta que no lo ve, pues no le llega de la misma manera, a lo mejor le llega más intensamente cuando lo ve reflejado, pero en realidad es un reflejo, es como un eco. Claro. No es no fue una iniciativa nuestra. Claro, en realidad el movimiento, o sea, desde donde se puede construir, a esto me refiero, el cambio, no es necesariamente desde la esfera de la estética artística. Yo creo que eso ocurre desde el movimiento social y político. El arte es una herramienta más, o es... Pero es un poco como el psicólogo, que te dice lo que ya sabes, pero cuando lo oyes... Claro. Sí, siempre lo he sabido. Curar el alma, ¿no? Un poco No, sí, claro, y además que yo creo que en realidad la política, la sociología, la gente puede utilizar la estética como una manera de expresarse o una forma de expresión. La estética no es la revolucionaria, no hay que darle tanto poder, yo creo, el poder lo tiene, pero no porque tú se lo quieras otorgar como artista. El poder lo tiene a otros niveles. No es la sociedad no la va a transformar el arte. Ahora, que a lo mejor la sociedad se puede transformar por el arte. O sea, me refiero utilizándolo como herramienta. Ese lenguaje, sí. Pero no creo que sea como voy a utilizar la estética porque eso es propaganda. Más. Es una cosa más. Es una cosa más porque al final un elemento eso más. Y forma parte de nuestras vidas. Entonces puedes tener una posición política, puedes tener una posición social y a la vez eso pues lo expresas en un lenguaje. Efectivamente. Y en el caso de este proyecto que apela tanto al lenguaje, ¿ustedes entienden que el lenguaje es algo que construye socialmente un discurso, un relato? Claro. Sí, eso está clarísimo. Por eso hablábamos de la memoria, porque
cómo se construye el relato desde el poder de los acontecimientos que merecen la pena ser recordados. Eso en el fondo es un discurso, es una forma de construir el mundo. Y claro, entonces hay otras voces que son un papelito en un folio que tiene una persona puesta, una mujer puesta en su tienda de campaña puesta. Eso no es el discurso hegemónico, ¿no? Eso es, claro, entonces retomar ese discurso que no es hegemónico y utilizar las herramientas que están utilizando ellos de manera iconográfica, simbólica, para decir esto es lo que hay que recordar, es lo que nos parecía juego. Y también es el momento en que como individuo te empoderas, cuando empiezas a usar ese lenguaje y empiezas a decir, oye, yo estoy aquí y yo pienso tal. Claro, esto lo comentamos mucho, ¿no? Esta cosa de las personas, ¿no? El empoderamiento que tenía la gente o cómo se vivía la calle en esos momentos, ¿no? También, como una especie Bueno, de hecho las placas las instalamos en julio, ¿no? Fue a principios de julio, y antes de que acabara el verano ya estaban quitadas. Claro. No, pero sí, es retomar, o sea, es recuperar otra vez la voz. Y esa voz es una proyección tuya también como individuo, como ciudadano. Claro, y yo también no eres formo alguien parte ajeno, de la sociedad. claro, no eres alguien ajeno a lo que está ocurriendo. Claro. Y además viviendo en el centro como vivíamos nosotros, ¿no? Claro, es inevitable que un movimiento social así no te afecte. Claro. En alguna medida. ¿Sigue grabando? Sí. Mira, Lo que pasa es que le estás cortando un poquito le está cortando la cabeza por aquí. ¿Qué dificultades creéis que, bueno, ya habéis realizado este proyecto aquí en Madrid, pero que se pueden dar, por ejemplo, al trasladarlo a Tarrasa? Bueno, lo primero es el idioma. Y lo segundo es que nosotros trabajamos con asociaciones de la Comunidad de Madrid. Aunque es un movimiento que yo creo que afectó a todo el país, y no solo al país, sino a más países mediterráneos, ¿no? De la Unión Europea. O sea, por esa razón habla de cosas que están afectando de manera más universal, ¿no? Pero como son cosas, frases tan coloquiales y tan concretas, pues a lo mejor ahí... Ahí por eso yo creo que hemos trabajado con las asambleas que ha habido en Barcelona, ¿no? También por ver el contexto local de cómo se desarrolló allí este tipo de movilización ciudadana y cómo ha derivado, porque no necesariamente ha tenido que ser igual que en Madrid, y eso es bueno también, ¿no? Entonces, trabajando con cómo se ha construido, cómo se ha tomado la palabra allí, igual que aquí, yo creo que digamos que la estrategia es la misma y en ese sentido no afecta, porque realmente está ocurriendo en todas partes, es una cuestión global en el fondo, ¿no? Esto afecta a Cataluña, afecta a España, afecta no tanto a los países ricos, pero sí que ha habido un Occupy New York, a Italia, a Grecia, estamos hablando de estos países, claro. Pero a la vez tienen matices locales, entonces al trabajar pues tienes que atender a la situación local, que también eso condiciona cuáles son las problemáticas de cada sitio. En Madrid hay problemáticas comunes con las que podría haber en Cataluña y hay problemáticas divergentes también, ¿no? Lo que ocurre es que vamos a trabajar con ese movimiento de ese momento y también en cómo se ha derivado un poco en las asambleas. Yo creo que allí la deriva ha sido diferente, pero a nosotros nos interesa sobre todo el lenguaje, más que entrar en estas cuestiones. ¿Qué creen ustedes que les puede aportar este proyecto? Uy, no lo sé. ¿Qué se aportó en su momento y recuperarlo ahora a pesar de distancia geográfica? Bueno, la verdad es que de ánimo no estamos muy bien. Sí, vamos a poder decir cosas muy positivas. La que sean. Con respecto a realidad social, con respecto a cuestiones profesionales. Es un trabajo del que estoy muy orgullosa. Creo que
Y además uno lo de mis- las calles, mis mejores trabajos. ¿verdad? Y además fue una cosa de cómo se hizo, quiero decir. En realidad esto lo financiamos nosotros. Bueno, o sea, fue visto y no visto. Sí. O sea, fue... Porque Pero yo no- pensaba, como estaba todavía la acampada, pensaba que o lo hacíamos en el momento o iba a perder fuerza, porque era algo para que tenía que ver la gente en la calle, ¿no? Las placas las instalamos en la calle. Entonces teníamos que vivir un poco ese momento de la gente estaba empapada de esto y que lo viera reflejado en las placas. Y si dejábamos pasar tiempo, si esperábamos a que alguien nos lo financiara tal, pues se iba a perder. Entonces, nada, en cuestión de 3 semanas o un mes, lo hicimos todo por nuestra cuenta, lo pagamos todo, lo instalamos en una mañana con la gente opinando. O a gente, a mí no me pongas esto aquí, o gente que sí, sí. Y además a la luz del día, que tampoco fue ahí como... A mí me dio mucho subidón. Fue como... A ti también... Bueno, es que la calle da... La calle da mucho subidón. Diana tiene mucha experiencia en Yo llevo calle. trabajando en la calle mucho tiempo, Sí. desde 2001. Y la calle tiene ese punto de... un poco de... pues eso, como Claro. de escenario, o sea, como si te subieras a un escenario, que es el momento, Claro. que todo lo que has planeado no sabes qué va a pasar y que tampoco sabes cómo va a reaccionar la gente, porque no es gente que vaya a un museo o a una galería, sino que es Claro. gente la gente que va andando por la calle. Y en Todo realidad eso, siempre, claro. eso le da la gracia, pero también estás aquí. Y la policía, ¿no? O sea, como si viniera la policía. Sí, pero como teníamos un rollo tan oficial, Claro. pasaron y no se hicieron ni caso. Pasaron, ¿no? Como si estuviéramos haciendo... Sí, como si estuviéramos cambiando Sí. las farolas. O la, Como si o poniendo fuerais la placa empleados oficial del del ayuntamiento. ayuntamiento. Pero sí, y en el fondo es esta cosa de la interferencia, ¿no? Ahí eso da mucho subidón. La interferencia en lo que... Porque claro, la gente veía la placa, pero hacía una segunda lectura. Esta cosa de la... nos Claro, gusta al principio pasa claro. desapercibida. Es Eso lo que es. tienen las cosas que... O sea, cuando te apropias de algo y toma su forma, pues, como la gente va por la calle sin ver en realidad, pues pasa desapercibida. Y piensa que es otra más, hasta si no se para a leer, que es lo que no hace nadie. Claro. Y entonces yo creo que por eso duraron todo el verano. Claro, claro, pues está todo con la Hubieran mímesis, durado ¿no? menos. Sí. Claro. Entonces, bueno, pero al menos en el momento de colocar la placa sí hubo un feedback con la gente. Sí, porque obviamente había ahí gente, ya sí. claro, sí, No, sí. no, y luego hubo varios comisarios amigos que hicieron todo el Sí, recorrido, que sí. le hicimos el mapa. Y... Claro. Trabajamos también con esto, con hacer un mapa donde estaban distribuidas las Pero a mí placas. lo que me fastidia, me desalienta un poco es que aquello pasó y como si no hubiera pasado, ¿sabes? Claro. O sea, nada ha cambiado, ni para nosotros el trabajo hecho sí, ¿no? Pero quiero decir que no... Claro, ¿cuáles eran los objetivos con tu perspectiva? O sea, ¿qué buscabas? Hombre, yo tampoco tenía así unos objetivos claros. Yo siento que tengo que hacer algo y lo hago, ¿sabes? Pero luego espero que haya, yo qué sé, un poco de feedback. De hecho, no salió cuando hicimos las placas, que eso ya lo esperaba, pero cuando hicimos la exposición aquí ya sabía que era un trabajo, porque al principio nadie sabía quién había hecho eso. No nos identificamos, más que con algunos amigos. Pero ya cuando se hizo oficial y se vio aquí y tal, apenas salió en la prensa Claro, del arte, no salieron críticas, claro, porque no... solo una pequeña columna de Sí. espejo, pero una cosa muy breve y ¿Ah, sí? en la exposición No no había vino enterado. ningún crítico, ninguno. No, claro, claro. Pero a lo Claro, mejor, claro, los Entonces, temas ¿tienes más la de espacio impresión? público y lo social. No, ¿Es por eso no, o...? porque, no creo, porque yo llevo trabajando ya te digo, en el espacio público un montón de tiempo y siempre se me ha dado mucha cancha, ¿no? Todos los proyectos siempre Sino como tenían decías, bastante, o sea, se estabas divulgaban anímicamente ahora. Sí. No sé si es que ahora ya no le importa a nadie el arte ni a los propios implicados o es que está todo el mundo como adormecido, ¿no? hombre, yo recibí muy buen feedback de la gente, Bueno, pero pero... la gente que vino eran amigos. Claro. Y de las placas, yo creo que, bueno, hubo un
se colgó muchas cosas en internet. O sea, quiero decir, no de manera, obviamente no desde luego desde la estructura del arte, ¿no? No, a nivel artístico no. Pero sí, por ejemplo, en muchos blogs, gente que estaba trabajando en Malasaña, en el barrio, y de repente empezaron Sí. a ver, porque nosotros no hicimos público, o sea, dejamos que la cosa fuera creciendo por sí misma, y la gente lo veía, lo localizaba, y empezaba a colgarlos en internet. ¿Te acuerdas que empezaron a aparecer fotos? Pensaban que había sido la asamblea del 15M, que los habían hecho, los de Malasaña. Había como ahí un momento que a mí esto me pareció muy divertido. No, sí, eso sí, pero eso se pierde. Como... O sea, eso es como ponen la foto, bueno, pues sí, la ponen. Y... Una de las cosas que nosotros nos preguntamos en el proyecto es como un proyecto así, como el de ustedes, Voz Populi, hace un recorrido de ida y vuelta, que es un poco, creo que lo que te incomoda a ti, ¿no? Que quizás tendría que haber regresado de alguna manera a tener una mayor incidencia, ¿sabes? Que tanto en la gente como en el sector artístico. Ya, no, que al final tienes la sensación de que se ha quedado como en una anécdota, ¿sabes? Que bueno, que eso como es así, ya está, no pasa nada. Sí. Que yo pienso que el trabajo tiene mucho más. Que podría haber dado mucho más de sí. No sé, bueno, lo que pasa con las obras de arte, tú haces una obra y a lo mejor dentro de 10 años igual coge el peso que nosotros creemos que debe tener, ¿sabes? Y ahora mismo, por las razones que sean. Eso nunca lo sabes, porque la obra siempre lleva su camino. O que al final pues acaban siendo consumidas como imagen de la misma manera en la que estamos consumiendo todos los días. El momento de ser presente de ese instante ya, pero a la media hora ya has puesto el punto de mira en otra cosa y se acabó. Y eso sí que te llevas ahí ya. Yo también me interesaba el diálogo que se podía construir en la calle con respecto a las placas. De ahí nos llegaron cosas, pero sí que me hubiera gustado saber más. más. Sí, pasaron cosas bonitas y de gente que, pues eso, que a lo mejor cogía, nos escribieron algunos, que decían una frase para... Sí, había una persona que lo había pasado Susana, muy mal. Susana, la de Tarrasa. Sí. Sí, que había escrito... ¿Sí? No. Sí. Que había cogido una de las frases para... Sí, él me lo comentó. Yo sé que, por ejemplo, una chica que había pasado un mal momento económico y personal y que nos pidió una placa para su negocio, para su local y tal, que le había llegado bastante o que tenía mucho que ver con su situación. Han pasado cosas bonitas, que esto sí gusta y tal, pero que... Y yo creo que sí que se generó debate, y yo creo que sí que se generó debate en Malasaña con las placas, o sea, había muy buen feedback en eso. Yo sí que vi varios, o sea, más a ese nivel, a nivel callejero. A nivel callejero, a nivel de gente que vivía en el barrio, o a nivel de gente que pasaba por ahí, de repente veía la placa, le hacía una foto, la subía a internet. Creo que eran dos, sí, todavía. En realidad estuvieron, yo creo que más tiempo, bueno, no lo sé, pero sé que no pasó nada hasta que salió una noticia en el mundo diciendo que cómo era posible que el ayuntamiento hubiera permitido que estas placas estuvieran ahí desde hace tanto tiempo, que lo había hecho un arquitecto. Sí, que decían que lo había hecho un arquitecto, un tal Andrés. Un tal arquitecto Serna o algo así. Una toda como de un buen periodista. Y eso lo publicaron un sábado y al domingo sí que desaparecieron las placas. Ahí metieron. Julio y agosto. Sí, quizás. Entonces, y luego hay dos que todavía están, porque no. Creo que sí, pero habría que revisar. ¿Y la de los mercados? Sería diferente. La intervención en los mercados, claro, sí. Aquí yo creo que fue más el contexto del mercado, la negociación que hubo con los puestos, porque claro, en el fondo ellos tienen una capacidad de decidir qué tipo de cosas o mensajes puede que no les interesen, pero al final no hubo problema, son las frases.
Y también era hacerlo en un mercado como un espacio, como la antigua ágora, como el espacio donde se junta la gente para hablar, o sea, vas a comprar, pero en el fondo es un mercado, es un espacio social, claramente. Y ahí jugamos con lo que decía antes Diana, de las frases, que ya lo mismo, una iconografía que se utiliza en Madrid, que es la de colocar frases del siglo de oro en el suelo, frases de la literatura española, pues que deben de ser rememoradas con grandes escritores. Nosotros replicamos ese momento, ese Gesto. claro, con frases que se han dicho en las asambleas. No sé si quizás hay un poco más de diferencia. Yo creo que con el espacio público no es lo mismo. Porque no es lo mismo porque esas frases, las de la poesía española, están puestas en zonas turísticas, sobre todo en la calle Huertas. Entonces pasan todos los extranjeros y ven ahí, pues eso, Lope de Vega, no sé qué, como es el barrio de las letras también. Y es como un sitio de paso, porque es una calle. Y aquí también lo pusimos en sitios de paso. Claro. La salida de las escaleras, la entrada. Y es verdad que también hay mucho turista y mucho trasiego de extranjeros. Sí. Hombre, esto es sí, en ese sentido es un sitio que es muy visitado, ¿no? Este mercado, como lugar turístico también. Sí, efectivamente. pero bueno, también la gente de los puestos... Sí, no... Aunque, bueno, creo que las intervenciones que se hacían en el mercado siempre tienen que negociarlas, ¿eh? Esto hay que negociarlo con la gente de los puestos, pero no tuvimos ningún problema con las frases que pusimos y además creo que al finalmente les gustó bastante. Vale. Oye, ¿aguanta todo ese tiempo grabando? Sí. ¿Ves? Es que